Vamos a hablar de catástrofes neurológicas en el servicio de urgencia. Esto es un tema muy importante porque eh, en el servicio de urgencia muchas veces tenemos que tomar decisiones que van a ser claves y por lo tanto tenemos una visión de qué es lo que puede comprometer la vida de mi paciente y entender qué procesos ocurren en estas circunstancias es clave para las decisiones correctas. ¿Qué es lo que se entiende por catástrofe neurológica? Se refiere a lo que en la literatura norteamericana se conoce como los SAVI. Em, es una injuria aguda cerebral devastadora. Y esto significa que el paciente, previo a que llegara al servicio de urgencia, fue agredido por algún evento que ya determina un estado de gravedad al momento que ingresa. Es decir, el paciente nos llega ya muy grave. Y esto determina pronósticos que uno de ellos, una probabilidad de que el paciente fallezca. Una probabilidad no menor que el paciente sobreviva, pero en estado vegetativo, no vegetivo, vegetativo, o conciencia mínima, o que con una secuela importante y que en una condición dependiente de las actividades de la vida diaria, o requiera asistencia en las actividades instrumentales, pero puede también recuperarse y presentar secuelas, pero lograr un grado de autovalencia. Y que, como ustedes ven en esta representación gráfica, eh, la proporción de los pacientes que logran un mejor pronóstico es menor, dada esta injuria primaria severa. ¿Cuán frecuente esto? Se estima que a escala mundial, cada 30 segundos ocurre un, eh, un daño neurológico agudo catastrófico. Esto en condiciones, digamos, se refiere al mundo no en guerra. Obviamente en guerra, y desgraciadamente tenemos muchas guerras en muchas partes del mundo, eh, y es ahí obviamente la cantidad de daño neurológico agudo catastrófico es altísimo. Pero en el mundo que no está en guerra también es frecuente. Y la incidencia va en aumento, tanto en países de altos ingresos como de bajos ingresos, lo cual está asociado a factores de riesgo, a conductas de riesgo, pero también a una estructura etaria poblacional en que aumentan las edades en que la frecuencia de injurias potencialmente catastróficas va aumentando. Se estima que aproximadamente 25% de los pacientes fallece poco después de su ingreso desde el servicio de urgencia a una unidad de paciente crítico por causa directa de la injuria o bien por limitación de esfuerzo terapéutico. De los sobrevivientes de un SAVI devastador, una proporción importante requiere cuidados intensivos por periodos prolongados, semanas. Una asistencia muy intensiva en el periodo subagudo, que se extiende también por semanas y meses. Y luego, dependiendo del resultado final, requiere de asistencia en mayor o menor grado en las actividades básicas de la vida diaria o en actividades instrumentales de la vida diaria, a veces de por vida. Y eh, en estudios realizados en Estados Unidos, aproximadamente un 20% solamente alcanza un nivel de autovalencia y logran vivir en sus propios hogares al cabo de un año. Ese es el contexto, ¿ya? Enfermedad neurológica severa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? El TEC,
la hemorragia suprarnoidea, la hemorragia intracerebral, la encefalopatía hipóxico-isquémica post-paro cardiorrespiratorio y el infarto cerebral que llamamos maligno. Causas menos frecuentes, amplia gama. Y algunas se tocaron ayer y se han ido tocando en el curso de estas semanas, pero la meningitis bacteriana, por cierto, la meningoencefalitis viral, los abscesos, las neoplasias, desgraciadamente, van increciendo en términos de la frecuencia con que son causantes de SABI devastador, eh, la hidrocefalia no comunicante, enfermedades metabólicas como encefalopatía hepática, hiponatremia, intoxicación por monóxido de carbono, hipoglicemia, a veces en el contexto de intentos de suicida. Estas son entonces causas menos frecuentes, pero que hay que tenerlas a la vista. Pero, ¿cómo entender qué es lo que ocurre con un paciente que está en una condición de un daño eh, por una injuria primaria severa? Y para entenderlo hay que entender un poco de la homeostasia del cerebro como órgano. Y aquí algunos datos básicos. El cerebro está metido en un compartimento rígido, hueso, dura madre, y tiene un volumen, más o menos 1700 cc, en un 80% esto está ocupado por el tejido nervioso, 10% LCR y 10% sangre. Sangre en el compartimento arterial y en el compartimento venoso. Este compartimento craneal está comunicado con el canal raquídeo a través del foramen magno, eh, pero es fundamentalmente un compartimento cerrado y sin compliance. De acuerdo a las leyes de Pascal, la presión de una cavidad que tiene esta característica, que es herméticamente cerrada, debería ser parejita, exactamente igual en los distintos puntos dentro de esta cavidad. Esto, en el caso del compartimento craneal, se rompe parcialmente porque hay algunos orificios eh, y están obviamente también las arterias que se introducen a través de algunos de estos orificios y por lo tanto hay pequeñas diferencias de presión en las distintas zonas del compartimento, eh, particularmente cuando el sujeto está en posición erguida, pero las diferencias son pequeñas, son mínimas. En buena medida se sigue cumpliendo esto, de que dentro de esta cavidad las presiones son bastante parecidas. Y la presión intracraneal normal varía entre 10 y 15. Una elevación sobre 20 milímetros de mercurio ya es hipertensión intracraneal. Y si esta permanece por más de 5 minutos, es una hipertensión intracraneal sostenida. O sea, ya en tiempos muy breves tenemos una situación que es clínicamente relevante. La homeostasis intracraneal eh, se entiende en base a estos compartimentos y cómo ellos se pueden balancear, por llamarlo de alguna manera, si hay una perturbación de uno de ellos. Tenemos entonces el volumen dado por el cerebro, para efectos de este esquema está chiquitito, no es proporcional, aquí está, solamente aquí está mostrado, en este gráfico ya les decía antes que el cerebro ocupa 80%, eh, y la distribución de estos distintos compartimentos depende de distintos factores. El volumen del parénquima está dado en buena medida por la indemnidad de la barrera hematoencefálica, donde actúan muy importantemente todo el sistema de las acuaporinas en la regulación del agua intracraneal. El volumen del líquido cerebroespinal depende fundamentalmente del balance entre la producción y la reabsorción en las vellosidades aracnoidales del LCR. Y el volumen vascular depende
por una parte, del flujo sanguíneo global, también de la regulación del flujo sanguíneo regional, o sea, de las distintas zonas, y dado que tenemos sangre entrando, impulsado por la bomba cardíaca, aquí hay una presión que se recibe dentro de la cavidad con la onda del pulso y hay entonces mecanismos de disipación de esta onda del pulso arterial. Y cuando se hace una medición de esta onda de presión intracraneal en condiciones normales, eh, de presión dentro del rango fisiológico, tenemos entonces lo que se describe como un P1, que es la onda de percusión, luego hay una onda de rebote, luego una onda dada por la presión venosa y disminuye, entonces esto uno puede ver normalmente esta, eh, esta onda básicamente bimodal de la onda fisiológica de presión intracraneal. Ahora, hay un principio que se llama principio de Monroe-Kelly eh, que nos permite entender la relación entre cambios en los volúmenes y cambios en las presiones intracraneales. Esto se llama principio de Monroe-Kelly. No, no es ni doctrina de Monroe-Kelly ni ley de Monroe-Kelly. Hago la salvedad porque por ahí en un texto eh, asimilándolo a la doctrina de Monroe, que es una doctrina política, se hablaba de la doctrina. Esto no es doctrinario, esto es un principio, y ojo, es un principio general, no tiene números. ¿Ah? Uno no es como una ley física en que uno le puede poner números, por eso tampoco no es conveniente hablar de ley de Monroe. Es un principio que nos permite entender esta dinámica, referida particularmente cuando se agrega una masa. Y si en el compartimento intracraneal se agrega una masa, bueno, entra en colisión con los otros compartimentos, porque ocupa volumen. Resulta que el, de estos otros compartimentos, hay dos que pueden disminuir en forma bien significativa su volumen y por lo tanto su contribución total al, a la presión intracraneal, que es el volumen venoso y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Ambos pueden disminuir y eso permite alojar una masa adicional. Pero esto tiene límite, porque tenemos un volumen venoso y un volumen, ¿eh? Y una vez que esto se copa, si la masa sigue creciendo, bueno, entonces ya no tenemos posibilidad de compensación y llegamos a una fase descompensada de, del, de este compartimento intracraneal. ¿Y eso en qué se va a traducir? En una elevación de la presión intracraneal. Y eso es lo que determina la curva presión-volumen intracraneal. De modo que hay un segmento de esta curva horizontal en la cual, aunque se agregue una masa, no hay cambio en la presión intracraneal, pero a partir de cierto punto, y vuelvo a decir, esto no es un número fijo, yo no puedo decir, mira, es exactamente con tal volumen eh, que esto pivotea, no, pero si sabemos que esta regla se cumple, que excedido cierto punto, si se sigue agregando masa, se traduce en una elevación de la presión intracraneal. Y esto es lo que nos dibuja entonces la curva de presión-volumen intracraneal. Y esto entonces eh, se representa en estos diferenciales, en los distintos segmentos de la curva. Ahora, esto es tiempo dependiente, porque la compliance, la capacidad que tiene el sistema para acomodarse, alojar así volúmenes,
va a depender de la velocidad con que se agregue la masa. Una masa que ocupa espacio agudamente, si tiene un volumen que es inferior al 10% del espacio intracraneal, es capaz de ser alojada y no se va a traducir en un incremento de la presión. Si es un volumen más grande, sí se va a producir un aumento de la presión. Y ahí, por cada incremento de un 1%, ya vamos a tener un incremento sustantivo de la presión intracraneal. Y eso entonces eh, es bien importante tenerlo presente porque cuando ya estamos en la curva ascendente de la PIC, cualquier pequeñísimo incremento de volumen va a generarnos problemas. Muy distinto si el fenómeno ocurre en forma crónica. De hecho, podemos tener paguachas grandes, como ustedes lo ven acá, un meningioma del surco olfatorio, que va creciendo lentamente, y puede llegar a tener un volumen que exceda en forma muy importante este 10% del volumen intracraneal. Sin embargo, va a haber una posibilidad de ir alojándolo, porque ahí no solamente hay compresión del espacio supracnoideo ventricular, sino que también incluso el propio cerebro puede acomodarse a la presencia de esta masa y tener fenómenos de atrofia focal, muchas veces muy poco sintomáticos. Entonces, el tiempo es crítico. Desde la perspectiva de urgencia, nos vamos a enfrentar con enfermedades que no dan tiempo, en que la masa se agrega y agrega volumen en muy poco tiempo y por tanto no alcanza a ocurrir un fenómeno como este de compresión lenta del espacio suprarenoideo, etcétera, y eventualmente de fenómenos de atrofia cerebral focal. Aquí en la urgencia esto ocurre muy rápidamente. Las masas pueden ser de distinta naturaleza. Las más características, como ya lo dijimos, las hemorragias cerebrales. Hemorragia intracerebral, intraparenquimatosa, es una causa muy frecuente. Los tumores, eh, particularmente si son de rápida evolución, por tanto, estamos pensando fundamentalmente en los tumores malignos. Y los abscesos, que como lo decía la doctora Hernández ayer, se comportan fundamentalmente como masa, ¿ya? Generalmente no dan fiebre, no dan síntomas sistémicos, se parecen muchísimo en su perfil de instalación a un tumor. Pero también puede aumentar de volumen el parénquima cerebral. Y eso va a ser por edema cerebral. Puede subir el volumen del LCR y eso va a ser una hidrocefalia. O puede aumentar el compartimento vascular. ¿Por qué mecanismo? Fundamentalmente, cuando hay una hipercapnia, hay una vasodilatación en respuesta a niveles elevados de CO2 y eso produce entonces en forma aguda un aumento de este volumen y eso puede en ciertas condiciones ser complicado. Pero, por cierto, este último es eh, el que menos eh, diferencial de volumen es capaz de generar. Mucho más, las masas directamente, edema cerebral e hidrocefalia. Y esto nos obliga a mirar un poco el edema cerebral. Y tenemos edema cerebral de los siguientes tipos: el vasogénico, el citotóxico, el transependimarios y el osmótico. Por lejos, en la clínica, los dos primeros son los más importantes. El edema vasogénico ocurre básicamente por una disrupción de la barrera hematoencefálica. Las causas más habituales de esto es el edema en torno a los tumores y a los abscesos.
Y aquí, eh, característicamente, entonces, hay un aumento del líquido eh, en el espacio extracelular y en las imágenes, como el tip que les daba anoche la doctora Hernández, es que habitualmente cuando uno ve esto, antes en un escáner, antes de poner el medio de contraste, uno ve un edema, o sea, una zona en que el escáner se ve de una coloración más oscura, para decir más cercana al agua, obviamente, porque esto aumento de la concentración de agua, pero que respeta el manto cortical. Entonces uno ve dibujadito el manto cortical, que es más hiperdenso que la sustancia blanca, y uno ve la sustancia blanca más oscurita, eh, generando entonces una, un, un manto cortical muy bien recortado, muy claramente definible. El edema vasogénico es muy sensible al uso de los corticoides. Y eso es un instrumento terapéutico muy importante porque si tenemos un paciente que tiene un edema cerebral importante, por ejemplo, por múltiples metástasis cerebrales, bueno, con corticoides puedo tener un alivio bastante rápido y eficiente. El edema citotóxico ocurre por aumento del volumen de los elementos celulares, neuronas y glía. De hecho, el edema citotóxico es parte del proceso de muerte celular. Cuando falla la bomba, digamos, el aporte energético a la célula, fracasa la bomba de sodio-potasio y dado que el interior de la célula habitualmente tiene un alto contenido de electrolitos, se produce entonces una entrada de agua al interior de la célula y tenemos un edema citotóxico por aumento de volumen de cada uno de estos elementos celulares. Las causas más frecuentes son la isquemia, los infartos, la hipoxia y la hipoglicemia extrema. Pero tengo que decir que fundamentalmente es la isquemia lo que la lleva como causa. ¿Y cuál es el gran problema? Es que esto no es tratable. Muy a diferencia del edema vasogénico, el edema citotóxico no responde a corticoides y no responde bien a ninguna de las medidas que habitualmente utilizamos o que tenemos como instrumento terapéutico. Eh, el edema transependimentario ocurre por permeación a través del epéndimo, fundamentalmente en situaciones de hidrocefalia aguda, y el osmótico es infrecuente y ocurre fundamentalmente por cambios en la osmolaridad del plasma, lo que se da en las hiponatremias agudas severas, mucho menos frecuente. Y generalmente cuando ocurre es un edema que está limitado a ciertas zonas del parénquima en particular y es raro que sea difuso. ¿Cuál es la sintomatología de la hipertensión intracraneal? Bueno, la doctora Trejo ya se lo mencionó, cefalea, vómito, ocurre algún grado de trastorno de la función de alerta, particularmente cuando las etiologías son agudas, edema papila y parecia del sexto nervio craneal. En cuanto a la cefalea, no tiene ninguna de estas características de las cefaleas primarias, suele ser holocrania, cuando cursa de una forma más insidiosa, es de predominio matutino, y suele ceder espontáneamente cuando la persona se pone de pie y al revés empeora cuando se acuesta o cuando adquiere, digamos, cuando realiza alguna maniobra de valsalva, como por ejemplo estornudar o toser. ¿Y eso por qué? Porque en estas condiciones basta pequeñas modificaciones de la presión intracraneal para generar cambios sustantivos en la sintomatología de la cefalea, por ejemplo, me pongo de pie, disminuye por
el sifonaje que se hace de la sangre venosa hacia abajo, eso ya disminuye un poquito el compartimento, digamos, este conflicto de espacio por la ocupación que se está teniendo por masa o por edema, y basta con ese pequeño diferencial y la cefalea ya disminuye. Los vómitos suelen ser explosivos, es muy frecuente que sean matutímonos. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque el centro del vómito está en el área prostrema, ahí en muy directa relación con el cuarto ventrículo, y por lo tanto cualquier aumento de la presión del cuarto ventrículo se traduce en una estimulación del área prostrema y ¡guau!, se producen estos vómitos explosivos. Muy importante tener presente que dependiendo de la rapidez de instalación de la hipertensión intracraneal, podemos tener grados diferentes de alteración de la función de alerta. En la perspectiva del servicio de urgencia, lo más frecuente, dado que las causas suelen ser hiperagudas, es que veamos al paciente muy comprometido de conciencia y eventualmente incluso en coma. La parexia o parálisis del septo es un signo característicamente no localizatorio, eh, siendo, digamos, un signo muy específicamente neurológico, pero ocurre básicamente porque el septo tiene un largo transcurso por el espacio suprarenoideo y tiene una pasada por aquí, por el ligamento petroglinoideo, y ahí suele entonces producirse una neuropatía eh, en el contexto de una hipertensión intracraneal mantenida. Esto no lo vamos a ver en el servicio de urgencia por un fenómeno hiperagudo, como tampoco no vamos a ver edema de papila. El edema de papila ocurre lentamente, se requieren semanas para su instalación, habitualmente es bilateral, eh, y no se asocia a déficit de la agudeza visual, salvo que transcurra un tiempo muy prolongado y derive ya en una atrofia óptica. Ahí recién se pierde la visión. Pero hoy en día, en que tenemos acceso a neuroimágenes, la verdad es que es muy raro que nos lleguen pacientes con edema de papila, salvo el fenómeno, como lo describió la doctora Trejo, de eh, del síndrome de hipertensión intracraneal idiopática. Ahí sí, ¿ya? Pero por causa secundaria es muy infrecuente hoy en día. En mi época de becado, yo sí tenía, y muchas veces hice diagnóstico de hipertensión intracraneal mirando al fondo de ojo directamente. En las neuroimágenes va a depender mucho del compartimento que esté generando la hipertensión intracraneal. Si es un edema cerebral difuso, vamos a ver poco. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un colapso del sistema ventricular y ausencia de flujo en la convexidad. Y les muestro esto para que esto es un paciente con un TEC, con un aumento, con fenómenos de hipertensión, pero que eh, se ve mucho más claro después en la evolución, lo que fue pasando con este paciente, porque cuando recibimos al paciente con estos ventrículos chiquititos, muchas veces, bueno, uno no tiene mucho punto de comparación. Y dice, bueno, ¿será que constitucionalmente tiene los surcos pequeñitos? ¿Y será que constitucionalmente tenga un cerebro que ocupa muy finamente todo el espacio intracraneal y se le ven poco los surcos? Muchas veces es más en la retrospectiva que podemos decir, no, todo eso era digamos, signo, manifestación de la hipertensión intracraneal. Eh, pero solamente para recalcar que la imagen, particularmente cuando es una hipertensión por edema cerebral difuso, puede ser relativamente poco elocuente, hay que saber mirarlo. En el servicio de urgencia no vamos a hacer una monitorización invasiva de la presión intracraneal. Esto es del universo de los intensivos. Puede ser, y ahí la vamos a tener
eventualmente como este drenaje ventricular externo, en que se hace una conexión directamente al, eh, al ventrículo, eh, lo cual tiene por cierto su riesgo. eh, Se pueden utilizar distintos dispositivos, por ejemplo, eh, mm, no llevarlos a un sistema analógico como el que tenemos acá, muy mecánico, en que uno puede ver, y esto es muy interesante cuando ahora actualmente ya es poco frecuente que se haga así, se hace sobre todo cuando uno quiere hacer directamente drenajes con la monitorización, por ejemplo, en caso de hemorragia supraranoidea, eh, ocasionalmente se recurre a este dispositivo. Muchas veces, hoy en día, lo vemos más bien conectado a un aparatito que me va a medir digitalmente la presión intracraneal. eh, y también existen formas que me permiten hacer monitorización desde afuera, por así decirlo. Dejo un elemento implantado y lo voy siguiendo. Tiene algunas ventajas y desventajas. Eh, y en base a esto puedo tener curvas, como ya les dije antes, la curva típicamente normal, con curva que es fundamentalmente bimodal, o bien una curva de hipertensión en que P2 supera el P1 y eso entonces es bien eh, indicativo de un fenómeno de hipertensión intracraneal. Hay formas no invasivas, si las hay. Eh, lo que más se utiliza es el Doppler transcraneal, también la extensión, el diámetro de la vaina del nervio óptico puede ser un parámetro eh, para hacer seguimiento, y la de medición a nivel de la membrana timpánica, porque también está en relación con el espacio supraranoideo. Eh, y ahí eh, esa es una forma indirecta en que se puede utilizar. Y un par de palabras respecto de un fenómeno que es muy importante. Porque si yo tengo una masa que genera por sí mismo signos y síntomas, esta masa, en la medida que sigue creciendo, puede generar daño secundario. O sea, es un daño que es por desplazamiento de estructuras normales del propio encéfalo. Y esas son las herniaciones. Para entenderla, tenemos que entender los compartimentos intracraneales, porque no solamente tenemos esta caja rígida, inextensible, sino que dentro de esta caja hay estructuras, fundamentalmente dadas por la dura madre, que generan espacios separados. Entonces tenemos la hoz cerebral, que separa un compartimento supratentorial versus el otro, y la tienda del cerebelo, que genera una, eh, es como el nombre lo dice, una tienda, es como una carpa, ¿no es cierto?, que tiene un orificio en la parte superior a través de la cual pasa el troncoencéfalo, fundamentalmente a esa altura el mesencéfalo, eh, y separa entonces el compartimento infratentorial versus el supratentorial. Esto va a ser bien importante en relación con estas herniaciones. ¿Y qué herniaciones existen? Están las hemisféricas y las de fosa posterior. Por frecuencia, las hemisféricas son claramente más frecuentes. Las de fosa posterior, afortunadamente, mucho menos frecuentes. Y en las hemisféricas tenemos la subfalcial, o sea, la que pasa por debajo de la falce, por debajo de la hoz del cerebro, la transtentorial eh, central, en que se produce un descenso recto hacia abajo, y la herniación uncal. Y las herniaciones de fosa posterior tenemos la transtentorial ascendente, infrecuente, y la amigdalar.
un elemento que es súper importante para entender la clínica de las herniaciones hemisféricas es que toda lesión, toda masa, produce por sí misma signología. Para entender la signología de las herniaciones, hay que tener claro que lo que hace la herniación es agregar signología a esa signología primaria de la masa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gran masa hemisférica, vamos a tener característicamente desviación de mirada hacia el lado de la lesión, ¿no es cierto? Vamos a tener una hemiplegia contralateral por compromiso de la vía piramidal. Podemos tener sinergias de decorticación eh, contralaterales. Esta sinergia en la cual existe una eh, flexión de la extremidad superior con extensión de la extremidad inferior. Si está comprometido el hemisferio dominante, vamos a tener afasia, y si es del hemisferio no dominante, podemos tener fenómenos de negligencia o de anosognosia, asomatognosia, ese tipo de manifestaciones, que son todas manifestaciones fundamentalmente focales y focales de valencia negativa, déficit. Y esto, todo lo que acabamos de decir, está dado por la masa pura y dura. ¿Qué pasa con las herniaciones? Cuando aparece una herniación, se agregan síntomas y signos a lo que acabamos de describir. Y esto es bien relevante porque para hacer el diagnóstico de una herniación tengo que justamente fijarme en esto que se agrega evolutivamente. Entonces, en el caso de la herniación subfacial, ¿qué se agrega habitualmente? Cuando hablábamos de la alteración de conciencia, decíamos que para tener una alteración de conciencia debo, digamos, deben ocurrir ciertos fenómenos fisiopatológicos. Uno es que haya una lesión directa del SARA, dos, que haya una distorsión del SARA, tres, que haya una alteración difusa de todo el encéfalo, ambos hemisferios, el tronco, todo. Y la cuarta es que haya una alteración bihemisférica. Y eso significaba que una lesión solo limitada a un hemisferio habitualmente no cursa con compromiso de conciencia, al menos significativo. Realmente es muy, muy leve y muy eh, eh, o completamente ausente. Bueno, cuando ocurre una herniación subfacial, resulta que se empieza a comprometer el hemisferio contralateral y por lo tanto, de tener una lesión hemisférica unilateral, pasamos a tener un compromiso bilateral. Eso se asocia a pérdida de conciencia, a deterioro de conciencia. Este concepto es bien importante para la monitorización de estos pacientes en UCI. Si yo tengo un paciente con una lesión hemisférica unilateral que se me empieza a comprometer de conciencia, tengo que pensar que por lo menos tengo una herniación subfalcial. Esto también puede ocurrir, obviamente, en forma eh, relativamente rápida mientras tengo el paciente todavía en servicio de urgencia. Entonces, tengo que saber interpretar esto. Si tengo una hipertensión eh, que, que compromete el compartimento supratentorial y es relativamente simétrica a ambos lados, eso me va a empujar todo el encéfalo en forma recta hacia abajo. Eso se traduce en lo que se llama una herniación transtentorial central. Aquí se va a distorsionar el SARA o incluso comprimir el SARA.
Por lo tanto, vamos a tener franco compromiso de conciencia. Es muy frecuente que veamos secuencialmente que las pupilas van cambiando y pasan por una etapa de miosis bilateral con reflejo conservado. ¿Por qué reflejo conservado? Porque mientras la herniación está a nivel diencefálico, entonces no hay compromiso todavía del arco reflejo del fotomotor. Por tanto, vamos a tener pupilas chiquititas, pero reactivas. Muchas veces es difícil de ver esto directamente al ojo. Ahí sirve mucho el pupilógrafo, que alguno de ustedes lo habrá visto en una UTI, que yo lo puedo obtener el reflejo fotomotor y cuantificarlo. Y puedo decir con qué porcentaje se sigue achicando la pupila. En estas condiciones son muy útiles porque así a ojo, dado que la pupila ya está muy chiquitita, es muy difícil ver que está chica pero conserva fotomotor. Cuando progresa esto, ya se produce un compromiso mesencefálico y voy a tener una midriasis bilateral arrefléctica. ¿Por qué arrefléctica? Porque ya se comprometió el mesencéfalo, el núcleo de Edinger-Westphal, y por lo tanto voy a tener compromiso bilateral con pérdida de reflejo fotomotor. Y a la decorticación se puede, y frecuentemente se agrega, descerebración, en que te voy a tener hipertonía en extensión de ambas extremidades superiores e inferiores, con una tendencia a la pronación de ambas extremidades superiores. Y finalmente, de las supratentoriales, muy importante conocer la herniación uncal. En la herniación uncal hay eh, eh, una proyección del uncus del lóbulo temporal entre la tienda del cerebelo y el mesencéfalo. Y eso va a presionar sobre un nervio craneal que pasa por acá, que es el oculomotor. Y dado que en la parte superior del oculomotor transcurren las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, lo que voy a tener es una midriasis y arreflexia pupilar ipsilateral a la lesión. Esto se va a acompañar con distorsión del SARA y por lo tanto voy a tener compromiso de conciencia. Muy ocasionalmente, pero muy ocasionalmente, todo esto lleva a que se empuje el mesencéfalo hacia el lado contrario y se comprime el pedúnculo cerebral del lado contrario contra la tienda del cerebelo del lado contrario. Y se produce ahí un signo particular, se llama el fenómeno de la escatudea de Kernohan, en que aparece entonces una hemiplegia también del lado eh, eh, ipsilateral. Recuerden, habitualmente aquí esto parte con una lesión hemisférica que va a producir habitualmente una hemiplegia contralateral y, ups, de repente se agrega un déficit motor del lado ipsilateral y es porque se está comprimiendo la vía piramidal del lado contrario porque todo está empujado contra la tienda del cerebelo contralateral. En las imágenes es muy importante identificar el únculo del lóbulo temporal, la orejita del ratón Mickey acá, eh, que, eh, y a los dos lados de las mejillas del ratón Mickey, la cisterna ambiens, el ratón Mickey, que es lo que nos permite identificar en un escáner rápidamente podemos identificar dónde está el mesencéfalo. Si buscamos el ratón Mickey con sus dos orejitas y su carita, las dos orejas corresponden a los pedúnculos cerebrales. Se pueden agregar a esto también fenómenos vasculares porque en relación con estos reparos anatómicos también transcurren vasos. En el caso de la herniación subfacial puede comprimir la arteria cerebral anterior
y producir infarto de ese territorio, y en el caso de la hernia uncal puede producir infarto de la arteria cerebral posterior, que transcurre por ahí mismo. Brevemente, respecto de la fosa posterior, aquí habitualmente la lesión primaria va a generar mucha signología, coma, signología piramidal bilateral, disconjugación de la mirada, muchas cosas que, porque el tronco todo es muy, muy compactito, entonces si yo, por ejemplo, tengo una hemorragia ahí, eso va a generar mucha sintología, y si ocurre una herniación ascendente, puede tener midriasis arrefléctica, o sea, es lo mismo que vimos en la transtentorial descendente, cuando llega a nivel mesencefálico se produce una pérdida del reflejo frontotemporal bilateral. Aquí lo vamos a tener también, pero por un vector ascendente. Y la herniación amigdalar, que es habitualmente premortem, en que se agrega, en que aparece pérdida del reflejo respiratorio y muerte. Eh, en ocasiones, estas herniaciones centrales transtentoriales producen un descenso tal de la estructura mesencefálica y de tronco que se produce alteraciones hemorrágicas por disrupción de los vasos perforantes, y tenemos entonces estas hemorragias del tronco que son las hemorragias de Duret.